Chicago, 1893 Ann. La ciudad late, con una ambición que corta el aire. La exposición mundial levanta cúpulas blancas, promete el futuro en electricidad, ruedas gigantes, ciencia, progreso. Millones de visitantes llegan a la metrópoli para ver con sus propios ojos la modernidad. Pero lejos de los focos de la feria, en Englewood, en la esquina de la 63 con Wallace, crece un edificio extraño. Lo llaman hotel, lo llaman almacén. Yo lo llamaré como lo que fue, en un laberinto diseñado para que la gente entre. Why knows? Su creador fue H. Holmes. En realidad nació como Herman Webster Mudgett en 1861 en New Hampshire. Desde pequeño destacó por su inteligencia y por una frialdad que nos enseña. Sufría burlas en la escuela y alguna vez contó que lo obligaron a tocar un esqueleto humano para asustarlo. Pero aquel miedo se transformó en fascinación. Estudió medicina y pronto demostró una habilidad extraordinaria para la disección, tanto que asombraba a sus profesores. Lo que para otros era un ejercicio académico, para él era un ensayo. Descubrió rápido que los muertos podían dar dinero en pólizas de seguro falsas. Identidades inventadas, cadáveres convertidos en negocio. Cuando llegó a Chicago, ya no era Mudgett, se hacía llamar Holmes. Traje impecable, palabras médicas, sonrisa segura. Consiguió empleo en una farmacia de Englewood y, tras ganarse la confianza de la viuda del propietario, terminó quedándose con el negocio. Tenía un don inquietante, sabía leer a las personas, decir justo lo que querían oír, hacer que confiaran en él, y con ese talento inició su proyecto más ambicioso. En 1889 compró un solar en la calle 63. El edificio comenzó como algo común, pero pronto se convirtió en un rompecabezas vivo. Holmes levantaba muros, los derribaba, los volvía a levantar, cambiaba de contratistas constantemente para que nadie conociera el plano completo. Había puertas que no llevaban a ninguna parte, corredores que terminaban en muros, habitaciones sin ventanas ni ventilación, pasajes que solo podían abrirse desde fuera, tuberías de gas ocultas y un sótano preparado con hornos, mesas de disección y recipientes de ácido. Algunos detalles se exageraron en la prensa de la época, pero la intención era inequívoca en control absoluto. Holmes entendía la psicología del movimiento humano. La exposición traería miles de jóvenes a la ciudad, a mujeres buscando empleo, viajeros solitarios, personas que nadie echaría de menos de inmediato. La planta baja del edificio albergaba tiendas y un vestíbulo acogedor. En los pisos superiores había habitaciones para huéspedes. Entre medias, el laberinto. Holmes ofrecía trabajo, alojamiento, promesas de matrimonio. Envolvía a la gente con una seguridad tan convincente que caían en su órbita sin sospechar. Entre sus víctimas probables figuran Julia Smythe y su hija Poole, Emmeline Sagran, Minnie y Nanny Williams, novias prometidas, empleadas, viajeras que un día desaparecieron. A veces Holmes daba explicaciones burocráticas, se mudó, regresó a su ciudad natal. Otras veces no había rastro alguno. Sus métodos eran fríos, quemaba cuerpos, los desarticulaba, vendía esqueletos a escuelas de medicina, se apropiaba de pertenencias y escribía cartas en nombre de las desaparecidas, alimentando la ilusión de que aún vivían. Paralelamente, seguía sus fraudes de seguros, identidades falsas, socios engañados, pólizas cobradas tras muertes accidentales. Imagina el interior de aquel edificio en pasillos que se estrechan, puertas que golpean contra muros, un aire que de repente deja de circular. Alguien gira una válvula desde fuera y la habitación se llena de gas. Desde el vestíbulo, nadie escucha nada. Afuera, la música de la feria continúa como si nada. Ese contraste entre el clamor del progreso y el silencio del sótano es lo que define la historia. Pero Holmes no era solo un asesino, era, sobre todo, un estafador compulsivo. Necesitaba dinero constante para alimentar sus obras y sus deudas. En ese mundo aparece Benjamin Petitzel, un carpintero inteligente pero vulnerable, con familia numerosa, que se convirtió en su cómplice en múltiples fraudes. Juntos planearon fingir la muerte de Petitzel para cobrar un seguro. Pero cuando la oportunidad llegó, Holmes no fingió nada, lo mató. Y en una escalada todavía más cruel, tomó a 3 de los hijos de Petitzel y los movió por distintas ciudades con excusas de reunirlos con su padre. 2 de ellos aparecieron muertos en un sótano de Toronto. La tercera niña, en Indianápolis. A diferencia de otras leyendas sobre el castillo, estos crímenes quedaron documentados con claridad dolorosa. La desaparición de los niños
levantó sospechas imposibles de silenciar. Detectives de aseguradoras y policías de varias ciudades empezaron a unir cabos. El investigador Frank Geyer siguió un rastro de cartas, alquileres y recibos hasta reconstruir un itinerario de engaños y cenizas. Holmes fue arrestado en Boston en 1894, inicialmente por un fraude menor, pero el hilo de sus crímenes ya estaba en manos de la justicia. El juicio fue un espectáculo mediático. La prensa amarilla habló del castillo de los horrores y publicó planos sensacionalistas. Holmes, vanidoso, jugaba con el interés público. Confesó 27 asesinatos, luego insinuó más de 100, luego se contradijo. Sabía que el misterio lo hacía más grande, pero la justicia no necesitaba cifras infladas. Con Pete Sale y los niños bastaba. En 1895 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. El 7 de mayo de 1896 subió al cadalso en Filadelfia. No mostró miedo a la caída, no le partió el cuello. Tardó más de 10 minutos en morir por estrangulación. Según su voluntad, fue enterrado en un ataúd cubierto de cemento para que nadie pudiera profanar su cuerpo como él había hecho con tantos otros. ¿Qué parte es mito y qué parte es verdad? Si existieron habitaciones extrañas y trampillas, aunque el plano exacto sigue siendo incierto. No fue un hotel abarrotado durante la feria, sino un lugar con huéspedes esporádicos y tiendas en la planta baja. No hubo 200 víctimas en Holmes, confesó 27, y los casos documentados son menos, aunque bastan para mostrar un patrón aterrador. El edificio fue incendiado poco después de su arresto y demolido años más tarde. Holmes prosperó porque supo leer su época en una ciudad en crecimiento, llena de desconocidos sin redes familiares, instituciones policiales descoordinadas y una ciencia forense todavía en pañales. Era narcisista, calculador, sin capacidad de apego. Sus fraudes y homicidios formaban parte de un mismo método: manipular, encerrar, eliminar el rastro. Su castillo fue más que un edificio. Fue un arma diseñada para dominar a otros. Su final llegó por donde suelen caer los monstruos: en la avaricia. El fraude de Pete Sale, que debía ser perfecto, dejó demasiados cabos sueltos. La obstinación de un investigador y la atención de una aseguradora bastaron para deshacer la mentira. Holmes creyó que seguiría jugando con la opinión pública desde la cárcel, escribiendo memorias y concediendo entrevistas, pero esta vez su relato no lo salvó. Tras su ejecución, la ciudad quiso olvidar. La esquina de la 63 con Wallace cambió de rostro, pero el nombre de Holmes quedó en periódicos, novelas y ficciones. Su sombra inspiró relatos modernos y películas, y cada cierto tiempo alguien vuelve a preguntar: ¿cuántas fueron sus víctimas? ¿Qué había realmente tras cada puerta? ¿Cuánto inventó la prensa? El vacío de información alimenta las leyendas, pero los hechos centrales permanecen. La lección es clara: a los monstruos más peligrosos no rugen ni muestran colmillos. Sonríen, ofrecen un empleo, una promesa, una habitación limpia. El progreso puede convivir pared con un sótano de sombras. Recordar esto es también recordar a las víctimas, a personas concretas que llegaron a Chicago llenas de esperanza y desaparecieron sin dejar rastro. Hoy el castillo no existe. Quedan archivos, informes y la advertencia que encierra su historia. La fascinación por el mal no debe eclipsar a quienes lo padecieron. Holmes fue el hombre que convirtió un edificio en trampa y creyó poder manejar la atención pública hasta el final. Su historia, entre lo probado y lo fabuloso, nos sigue interrogando: ¿cuántos laberintos invisibles hemos construido en nuestras propias ciudades? Si alguna vez caminas por Englewood, quizás sientas que el viento se arremolina distinto en esa esquina. No es un fantasma, es la memoria urbana recordando que allí aprendimos, tarde, a mirar más allá de las fachadas. Si te gustan estas historias contadas con rigor y atmósfera, y quieres seguir explorando los rincones más oscuros del crimen y el folclore, síguenos en Terror y Folklore. Allí continuaremos recorriendo, paso a paso, los laberintos donde el miedo se hace historia.